Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. En esta mañana, como ha sido habitual en los últimos años, estamos desarrollando el libro de Apocalipsis con un eslogan hermenéutico que tenemos, un polo a tierra, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Es nuestro eslogan hermenéutico, es nuestra médula espinal para el desarrollo de las Escrituras y especialmente para este libro que es el epílogo de la historia de la redención. Apocalipsis 14:14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El texto que tenemos ante nuestros ojos en esta mañana es un texto hermoso, es un texto contundente, es un texto que anuncia una entrada triunfal, sí, en una nueva sección del libro de Apocalipsis que tiene continuidad con las secciones jurídicas que hemos estado desarrollando. Todos los capítulos anteriores describen realidades judiciales, sentencias que vienen sobre los impíos, la justicia de Dios y la ira que se derrama sobre los incrédulos, pero también advertencias para los creyentes, para que temamos y para que sepamos que la ira de Dios, si bien es cierto estamos absueltos por su gracia, pues no podemos tomarla de forma ligera, sino que debemos ser serios y celosos, porque Dios lo es. El capítulo 14, en su primera parte, nos narra el cántico de los redimidos. Luego nos narra tres ángeles que emiten tres aspectos del mensaje del Evangelio. Pero ese mensaje del Evangelio en el capítulo 14 tiene una connotación altamente jurídica. Nos habla de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Nos habla de la sentencia para aquellos que adoran la bestia y se rinden ante la imagen del dragón. Y nos habla también de aquellos que no reconocen a Cristo y tendrán que ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Es un contundente mensaje, pero no desde la perspectiva del bienestar, no desde la perspectiva de la oportunidad o el beneficio, sino trazado desde la justicia, desde la legalidad, desde la norma. Dios dejó una norma, su norma se tiene que cumplir. Si su norma no se cumple, hay consecuencias. Aquellos que violen la norma de manera deliberada y responsable tendrán que comparecer ante Dios en el día final a rendir cuentas. El texto continúa diciendo: pero son bienaventurados los que mueren en el Señor. Si bien es cierto hay sentencia condenatoria y punitiva para los incrédulos, hay esperanza para los creyentes. La única razón de la esperanza para los creyentes es el Cordero que fue inmolado y que se introduce en el capítulo 14 como un Cordero en pie, como un Cordero victorioso, jubiloso, que dicta sentencia absolutoria para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Bienaventurados, dichosos, felices aquellos que mueren en el Señor, porque para ellos no hay condenación. Si bien es cierto, unos tienen como destino eterno la condenación, otros no por mérito, sino por gracia, reciben la bienaventuranza de la vida eterna o la dicha de la vida eterna. Por eso esta sección comienza: miré y he aquí. Y esta expresión es una expresión común en el libro de Apocalipsis. Y también esa expresión adverbial, he aquí, es una expresión coloquial común del griego del primer siglo. He aquí. Es decir, es un adverbio de continuidad, es un adverbio de ampliación de lo que viene, no nos habla de otro episodio. Algunos dicen que esa expresión tiene que ver con un nuevo episodio que se introduce. Pero cuando nosotros vemos el hilo conductor del capítulo, nos damos cuenta que esa expresión lo que quiere es ampliar el panorama, ¿sí? Es algo así como que se amplía el lente o la toma para que podamos ver con más amplitud lo que está aconteciendo y para que podamos ver un elemento más del desarrollo del capítulo. Estamos ante un drama en el capítulo 14, el drama de la venida del Señor, que es terrible para aquellos que no le conocen, pero que es esperanzadora para los creyentes. Miré y he aquí. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Juan. ¿Quién es el que logra ver? Juan. Juan ve en esta visión. Pero si ustedes miran en el capítulo 14, versículo 1, dice: después miré y he aquí. Y luego lo vamos a ver en otra oportunidad en el capítulo: y he aquí
Y luego en el 14, miré y he aquí. Es una forma de llamar la atención. Es una forma adverbial de captar la atención de los oyentes, de los que están presenciando esta visión, para que contemplen elementos nuevos que van a poder o serán puestos en la retina de los que están observando, y para que contemplen que esos elementos no pueden ser pasados por alto. Es decir, son elementos que no solamente son llamativos y novedosos en el libro, sino que tienen un lugar en la revelación. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y luego nos describe cómo está presentado, ¿cierto? ¿Qué atuendos tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué distintivos tiene para que podamos analizar o interpretar quién es ese ser o ese personaje que irrumpe en la historia en el capítulo 14, versículo 14, escondido o presentado o sentado sobre una gran nube blanca semejante al Hijo del Hombre? ¿Quién es? Muchos dicen es un ángel, ¿sí? En varias oportunidades en el capítulo o en el libro de Apocalipsis se nos describen ángeles, mensajeros, pero en esta oportunidad nos dice no de un ángel ni de un mensajero, sino de un ser, ¿sí? Un ser, un personaje, un individuo que aparece en esta escena y que es catalogado, que es comparado o es semejado al Hijo del Hombre. Y eso reviste una gran importancia para nuestro estudio en esta mañana. ¿Es el Hijo del Hombre? ¿O es uno semejante, parecido o que se puede comparar al Hijo del Hombre? Si es el Hijo del Hombre, ¿por qué no lo describe tácitamente? ¿Por qué lo semeja o lo compara o relaciona como una analogía allí este personaje? Si no es el Hijo del Hombre, ¿por qué se relaciona con él? ¿Qué importancia tiene para el estudio de la Escritura comprender y entender el título del Hijo del Hombre? ¿Por qué no se presenta aquí como semejante al Cordero? Recuerden que el capítulo 4 y capítulo 5 dice, y miré y había uno semejante a un Cordero inmolado. En otra oportunidad, capítulo 9 y 10 dice, era semejante al Hijo de Dios o al Cordero que fue enviado. En otra oportunidad nos dice que era como un rey en pie, con poder y soberanía. Aquí es descrito este personaje sentado y semejante al Hijo del Hombre. Y lo que tenemos que descifrar en esta mañana en nuestro estudio ¿es el Hijo del Hombre? Si es el Hijo del Hombre, ¿qué importancia tiene para nuestro estudio? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este personaje que aparece en Apocalipsis, pero que es descrito en los Evangelios como el Hijo del Hombre? ¿Qué importancia tiene ese título en la historia de la redención? ¿Qué importancia tiene ese título en el cumplimiento de las promesas redentivas que a lo largo de los Evangelios y aún en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron? El Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. Queridos hermanos, si nosotros vamos a estudiar ese título, o esa mención, o esa forma como se presenta este ser o este personaje, tenemos que decir algo interesante. Es la primera vez que aparece en el libro de Apocalipsis este título. Se ha presentado en el libro de Apocalipsis muchos títulos para Jesús. Se le ha presentado como el Cordero, se le ha presentado como el Hijo de Dios, como el primero y el último, como el que estuvo vivo y luego murió y resucitó. Se le ha presentado como aquel que era y el que ha de venir. Se ha presentado en el libro de Apocalipsis como el gran pastor de las ovejas, como el mensajero enviado del cielo, como el rey soberano, el creador del universo. Pero nunca se había presentado en el libro de Apocalipsis este título. Es una novedad en el desarrollo progresivo del libro. Estamos ante un título novedoso que no aparece en Apocalipsis sino hasta después de la mitad del libro. El Hijo del Hombre. ¿Por qué, si este título es tan importante para describir a Jesús o el Cordero enviado, por qué aparece solamente hasta después de la mitad del libro y no en los primeros capítulos que describen el carácter
del enviado de Dios y de aquel del cual se va a mostrar la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien diría es un título tardío para Jesús. Alguien diría es un título que solamente cobra vigor o valor después de la mitad del libro, es decir, cuando declina o cuando estamos ante el ocaso de la historia de la redención. Pero eso no es cierto. Si dijéramos eso, estaríamos diciendo que el título o la mención al Hijo del Hombre solo tiene valor en el ocaso de la historia, pero que no sería un título contundente que describe el carácter del Redentor. Eso sería como un valor agregado, mas no como un valor central y esencial en el carácter y en la esencia del Redentor. ¿Por qué aparece ese título aquí y no antes? Capítulo 1 y 2, que describe el carácter del Redentor. Recuerden que el libro de Apocalipsis tiene como finalidad presentar la historia de Jesucristo, demostrarnos que Él es el autor y consumador de la fe. El Hijo del Hombre fue un título muy usado por los evangelistas. ¿Y saben quién fue el que más usó esta mención? Jesucristo mismo. Fue Jesucristo mismo el que dijo, yo soy el Hijo del Hombre. ¿O creéis que el Hijo del Hombre no tiene poder para decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Quién creen que es el Hijo del Hombre? Esta mención la usó una y otra vez Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y los discípulos registran fielmente estos episodios, relatando y dando valor a este título y poniendo este título en labios de Jesús. Es decir, no fue un título que le dieron los rabinos, no fue un título que le adjudicaron los creyentes del primer siglo, no fue un título que le adjudicó Juan, el discípulo amado, a Jesús para registrarlo como parte de la novedad en el relato de Apocalipsis, capítulo 14. No está Juan interesado en darle viveza al relato, introduciendo un nuevo título. No es la intención del escritor agilizar el lenguaje en el capítulo 14, introduciendo títulos novedosos para evitar redundancias. Lo que tenemos que decir es, el título del Hijo del Hombre es un título profetizado por Daniel y por otros profetas del Antiguo Testamento, y es un título que directamente se dirige al cumplimiento de las profecías mesiánicas. Es decir, Hijo del Hombre tiene que ver con el Mesías. Es uno de los títulos predilectos para anunciar al Mesías prometido. Es decir, es un título mesiánico. Es un título que advierte que alguien nacido de mujer, que alguien que se encarna y que nace y vive entre nosotros, cumple fielmente todas las profecías de la redención. Por eso la mención Hijo del Hombre. Y recuerden que de las 4 versiones del Evangelio, el evangelista Lucas menciona con mayor contundencia este título, porque tiene como finalidad presentarnos a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Cuando escuchamos ese título en la Biblia o cuando lo leemos, tenemos que decir que Hijo del Hombre hace mención a un hombre, alguien que nació de mujer y que tiene todo el carácter ontológico natural y común de todos los hombres, con una sencilla distinción que le hace sobresalir por sobre todos los hombres. Fue concebido sin pecado y vivió sin pecado. Por eso el Hijo del Hombre en la Biblia aparece con mayúscula. Es el Hijo del Hombre, es decir, es un hombre igual a nosotros pero distinto. Igual en cuanto a condición, a carácter, en cuanto a esencia, pero distinto en su vida. Fue concebido sin pecado, de una simiente distinta. ¿Desde cuándo en la Biblia se anunció este título con relación al Mesías? Alguien pudiera decir que Daniel, capítulo 9. Alguien pudiera decir que uno de los profetas cuando habla del varón de Días o del anciano de Días. Pero esta mención del Hijo del Hombre está presente desde Génesis capítulo 3. He aquí de la simiente de la mujer, o del hijo de la mujer, o del Hijo del Hombre que nacerá de una mujer,
vendrá el Redentor. ¿Quién es el cumplidor de las promesas del pacto? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el que cumple todas las promesas de la redención? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el anunciado y el esperado como gobernador y libertador y juez veraz y contundente? El Hijo del Hombre. ¿Por quién dieron la vida los profetas del Antiguo Testamento? Por predicar al Hijo del Hombre. Y cuando Jesús nació, se anunció. Y Lucas fue uno de los que diligentemente indagó sobre este relato y lo dejó por escrito. He aquí, el Hijo del Hombre nació de una mujer llamada María en Belén de Judea. Cuando dice aquí que es semejante al Hijo del Hombre, necesariamente dirige nuestra mirada del texto a revisar quién es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el profeta anunciado, es el Mesías, es el ungido, es el enviado de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo del Hombre que nació, vivió, murió y resucitó, ascendió al cielo y está dispuesto para regresar por su pueblo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué es importante la mención aquí en esta parte del capítulo, del libro de Apocalipsis? Es importante porque estamos en una sección del libro de Apocalipsis que es jurídica, que está advirtiendo los eventos finales y está anticipando las sentencias que vienen sobre los hombres, tanto sentencias condenatorias como absolutorias. Está advirtiéndonos que se acerca el día. ¿Cómo sabemos que el día está cerca? ¿Cómo sabemos quién viene? Y el autor, que es el Espíritu Santo del libro de Apocalipsis, indica al escritor para que registre que el día del Señor se acerca. ¿Cómo lo sabemos? Lo primero que dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué indica esa mención atmosférica, esa visión natural del espacio? Una nube blanca. En muchos lugares de la Biblia se habla de una nube blanca, ¿sí? Recuerden que en varias oportunidades, y ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, de nubes, pero nubes negras, ¿recuerdan? Nubes oscuras, nubes donde se emiten voces de terror, de juicio, de condenación, similares a las que acontecieron en Éxodo 20. Pero aquí no estamos hablando de una nube oscura, de una nube de tormenta, o de una nube de miedo o de terror. Estamos hablando de una gran nube blanca, de una nube pura, diáfana, que nos revela algo interesante. ¿Recuerdan cuando Jesús fue al cielo? En la montaña de la ascensión, ¿recuerdan qué aconteció? Cuando Jesús fue tomado, dice que Él se despidió de los discípulos, se escuchó una voz que anunció su ascensión y luego dice que subió y una nube blanca le ocultó, lo cubrió o lo escondió a la vista de ellos. Y se escuchó una voz que decía, así como le habéis visto ir, así mismo le veréis regresar o le veréis volver. Es decir, el anuncio o la advertencia o la novedad en este capítulo de una nube blanca nos anticipa o nos advierte o nos anuncia o nos notifica de la venida del Señor. Tiene gran importancia que quien esté sentado sobre esta nube no sea un ángel, porque el que fue al cielo no fue un ángel. El que murió y resucitó no fue un ángel. El que murió y resucitó fue el Hijo del Hombre. El que ascendió al cielo fue el Hijo del Hombre. Y aunque el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Padre, esta mención de que esté sentado sobre una nube blanca, lo que nos dice es, está listo para regresar. Todos los eventos y los datos y las señales lo que nos muestran es, el Hijo del Hombre está listo, está preparado para regresar. ¿Regresar a qué? ¿Y por qué? Regresar por su pueblo y regresar a consumar la historia de la redención. Estamos ante una advertencia, ante una notificación inminente de la venida del Señor.
¿Cómo lo sabemos? Está sobre una nube blanca, sentado, listo para despegar, listo para partir. Y esto es muy importante para nosotros. No es simplemente una gráfica para un cuadro, para un mural de alguien sentado en una nube blanca. No, es el anticipo seguro de la venida del Señor. Miré y he aquí, o miré y observé, o miré y vi también una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, listo para partir, listo para venir, listo para regresar, sentado, dispuesto para retornar a recoger la cosecha o a recoger la iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una mención nueva en el libro de Apocalipsis, que nos habla de forma directa de la venida del Señor. Hasta aquí no habíamos visto eso en el libro de Apocalipsis. Estamos ante varios datos nuevos en la descripción del relato. Primero, una nube blanca. La primera nube blanca que aparece en Apocalipsis. Es la primera vez que aparece alguien sentado en una nube indicando la venida del Señor. Y es la primera vez en el libro de Apocalipsis que se menciona literal el título, el Hijo del Hombre. Todos esos elementos novedosos del texto lo que nos dicen es la venida del Señor está presta. Ahora, ¿por qué relacionar los textos anteriores de juicio con la venida del Señor? ¿Por qué tiene importancia que haya una relación directa entre los eventos de juicio, de fuego, de Seol, de condenación, la bienaventuranza de los creyentes y la venida del Señor? Recuerden que muchos en estos pasajes hablan por lo menos de 3 o 4 venidas del Señor. Entonces algunos hablan de una parucía y otros de una epifanía y otros de un advenimiento, una manifestación. Hablan de 1000 maneras, de varias venidas del Señor. Nosotros creemos que solo hay una venida prometida. Y que esa única venida prometida cumplirá todos los eventos que están aguardando o que estamos aguardando en la consumación de la historia. Si alguien nos dijera, ¿y cuál venida del Señor será esta donde viene en una nube? Diremos, la única que esperamos. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que Él viene a recoger a los mártires. Y luego viene a recoger a los creyentes, y luego viene a recoger a los hebreos, y luego a los gentiles, y así sucesivamente. Esos son como 4 viajes que están esperando muchos. Nosotros los creyentes, con la interpretación que tenemos, no estamos esperando sino un solo viaje, una sola venida del Señor. Y esa venida del Señor será caracterizada por las señales que se nos están advirtiendo. Vendrá en una nube blanca, y el que vendrá es el mismo que vieron ir, es decir, el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, la mención a que esté sentado es muy importante, porque al comienzo del capítulo 14 el Cordero estaba en pie. Y estaba en pie en el centro de la película, de la escena, para mostrarnos su poder y su autoridad jurídica, para mostrarnos su poder judicial, que viene para juzgar. Pero aquí nos está hablando de un evento, y es el regreso del Señor por su iglesia. La pregunta es, ¿está entonces hablando este versículo del Hijo del Hombre? Es decir, de Jesucristo que murió y resucitó y ascendió y volverá por su iglesia. ¿O está hablando de uno semejante, similar o parecido? Está hablando del Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ezequiel capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha hablado Jehová el Señor. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y en Marcos 14:62 dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Está hablando de Jesucristo y anunciando, advirtiendo su segunda venida? Por supuesto que sí. Esa semejanza es la figura metafórica que usa el vidente, en este caso el apóstol Juan, para decirnos, yo no me atrevo a decir que viene Jesús, porque él no vio a Jesús. Es una visión lo que él está teniendo y recurre a la metáfora, recurre a la comparación o la semejanza, porque él no se atrevería a decir, yo vi a Jesús sentado en una nube. Porque la figura que está usando en la literatura apocalíptica no le permite hacer afirmaciones de ese talante. Él tiene que recurrir al símbolo, a la figura, a la comparación, en este caso a la metáfora, semejante, similar a, parecido a. Pero cuando describe, ¿a quién describe? A Cristo. Entonces, ¿quién es? Cristo, por supuesto. Pero él no se atreve a afirmar, no porque no sea Cristo, sino porque el género literario que él está usando, lleno de símbolos y metáforas, le permite esa descripción. Y el texto de Marcos dice, le veréis sentado sobre una nube y viniendo en las nubes del cielo. Está describiendo, está anticipando la venida del Señor. Ahora es importante que en los versículos anteriores habla de juicio, de sentencia condenatoria, y en este versículo introduce la venida del Señor. Es algo así como aquellos que van a recibir sentencia no la recibirán de manera mística o de manera espiritual, como muchos hoy en día entienden el Evangelio. Aquellos que recibirán la sentencia la recibirán real, jurídicamente, con un juez real presente en medio de ellos. Y esto es importante para nuestro entendimiento, porque gran parte del pueblo evangélico, por no decir la mayoría, es místico. Cree que el evangelio es algo espiritual, algo que es gaseoso, etéreo, que no es real, que no es práctico, que no es histórico. Entonces muchos hablan de su vida espiritual, como si estuvieran levitando, como si estuvieran 10 metros encima de la tierra, como si no comieran ni vivieran realidades comunes que todos vivimos. Aquí no está diciendo que el juicio es espiritual, como creen algunas sectas. Aquí no está diciendo que la venida del Señor es mística. Aquí nos está diciendo la venida del Señor es real. Él vendrá. No es un espíritu, no es una silueta lo que viene. Es el Hijo del Hombre, el que vieron ir, con el que comieron los discípulos, aquel en el cual metieron la mano en el costado y vieron sus cicatrices. Él viene. Le habéis visto ir, le veréis regresar. Él mismo. Y es importante, ¿por qué? Porque Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Los hijos de los hombres se rebelaron contra Él. Los hombres se llenaron de maldad, pero el Hijo del Hombre viene a juzgarlos. El Hijo del Hombre, el juez de toda la tierra, el Rey absoluto y soberano, viene a juzgar a los hijos de los hombres, con minúscula, que se rebelaron contra el Hijo del Hombre, contra el Hijo de Dios. Aparecerá, dice Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Esa es una mención que se agrega a este relato. El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo resucitado, Jesucristo ascendido, el Cordero inmolado,
está listo como en una nube para regresar. Está pronto, está a las puertas, viene pronto. Y está listo para regresar, pero va a regresar de una manera distinta a como vino en la primera oportunidad. En esta oportunidad, dice el texto, tenía o tiene en la cabeza una corona de oro. Y esta corona, además de belleza y hermosura, describe realeza, poder, autoridad, dominio, soberanía. Él es el Señor de toda la tierra. Es el Rey del universo. No viene a dejarse matar como la primera vez. No viene a entregarse. No viene de manera sutil y periférica por las calles de Galilea o de Belén. Viene a presentarse como Rey de toda la historia, a ejercer su dominio pleno y absoluto como Cordero inmolado y como cumplidor de todas las promesas del pacto. Por lo tanto, porta, ostenta en su cabeza una corona de oro. Es Rey. No es un siervo, no viene como siervo. No viene como un maestro, no viene como un hermano mayor, no viene como alguien que se confunde entre la multitud, no viene como alguien que viene a entregarse a los reyes judíos o romanos, viene como Rey absoluto que domina sobre todos los reinos y va a juzgarlos. Esta mención es supremamente maravillosa en el texto, porque nunca en la historia de la redención habíamos visto al Hijo del Hombre con una corona de oro. Nunca habíamos visto al Hijo del Hombre con esta descripción tan real, tan soberana, tan poderosa, con dominio. Y tenía en su cabeza una corona de oro. Es probable que alguien diga, ¿y qué garantía tenemos de que ahora el Hijo del Hombre venga y no vuelva y se deje matar? ¿Qué garantía tenemos de que el ciclo no vuelva y comience? Y recuerden que la mayoría de creyentes interpretan la Biblia de manera cíclica y usan métodos alegóricos para decir que vamos comenzando un punto y llegaremos al mismo punto. ¡Qué bueno! Terminamos el círculo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la historia tiene un punto de partida y tiene un clima totalmente distinto y que ese clima se evidencia a través de la corona en la cabeza del Hijo del Hombre. Jesucristo no viene como un hombre débil. Jesucristo no viene como un hombre que se va a entregar. No estamos esperando esa venida para decir feliz Navidad. Estamos esperando una venida gloriosa para decir Maranata. Cristo viene, está entre nosotros, pero no viene para que le festejemos o le celebremos, sino viene como Rey de gloria, con dominio, con poder y majestad para consumar la historia de la redención. Tenía en la cabeza una corona de oro. Es muy descriptivo el pasaje porque no solamente dice que tenía corona, sino que la corona la tenía en su cabeza, es decir, ya estaba ejerciendo autoridad, no iba a ser entronado, ya está entronado, ya tiene dominio, no lo va a recibir, no se le va a dar, no se le va a entregar dominio, Él lo tiene desde siempre. Y esa corona no es una corona de cualquier metal, es una corona de oro que describe el poder, el valor, el brillo, pero también el dominio, la realeza, la corona de un rey, la corona del único rey que ha vencido y que puede tener y ostentar esa corona. Ahora, llama la atención que la corona esté en la cabeza, no solamente para mostrarnos su dominio, que ya ejerce con poder y libertad, sino también porque más adelante, al frente, vamos a encontrar que a los creyentes se les entrega una corona. Pero los creyentes nunca podrán tener su corona en la cabeza. Simplemente la recibirán y la tendrán en sus manos y la ofrecerán continuamente delante del trono, entonando la canción de los redimidos y diciendo, porque tú eres digno y porque por tu sangre nos has redimido y vivimos y reinamos por ti. Es decir, los creyentes nunca podremos ostentar
o tener o lucir una corona si se nos otorga. Cuando se nos otorgue en el juicio final, en la entrada al reino, esa corona simplemente la podremos recibir y ni siquiera presumiremos de medírnosla. Sencillamente tendremos que hincarnos y ofrecerla al único Rey que tiene la corona en la cabeza, Jesucristo, Cordero Vencedor. El texto lo que nos está diciendo es, este Rey que es hijo de hombre, que vivió entre nosotros, que conocemos su historia y está registrada en los libros de la Biblia, es un hijo del hombre que tiene corona y que ostenta poder y autoridad, no por el hecho de haber muerto, ni por haber resucitado, sino porque Él es Rey eternamente y para siempre. Pero al cumplir las promesas de la redención, al morir en la cruz y resucitar y luego ascender al cielo, fue entronado, como dice la Biblia, con todo honor, no solamente como Rey eterno, sino como Rey victorioso. No solo como Rey dispuesto en el decreto eterno, sino como Rey histórico que ha cumplido todas las promesas de la redención. ¿No es eso maravilloso? Estamos hablando del Hijo del Hombre, pero no ese Hijo que andaba en la periferia y que fue perseguido por los soldados y por los sacerdotes judíos y soldados romanos. Estamos hablando de un Hijo de Hombre victorioso, entronado, majestuoso, que viene en caballo blanco, venciendo y para vencer. ¿Estamos hablando del Hijo del Hombre? Por supuesto que sí, pero no el Hijo del Hombre en la primera venida, sino el Hijo del Hombre en su segunda venida, cerrando, consumando toda la historia de la redención. Su realeza, su poder, su dominio, su majestad, nos hablan nada más ni nada menos de promesas cumplidas, de pacto sellado, de historia de la redención consumada, de tal manera que está totalmente cerrado el ciclo para que no pensemos en absoluto ni que el Cordero se va a dejar matar otra vez, ni que nosotros vamos a llegar al Edén y posiblemente volvamos a caer. Porque el destino del creyente no es el Edén, sino la patria celestial. Y termina el texto diciendo, y en la mano una hoz aguda. Otro dato nuevo en Apocalipsis. Estamos ante cosas nuevas, novedades en Apocalipsis. Novedades. Y en la mano una hoz aguda. Instrumento de agricultura, instrumento de los cultivos de grano, especialmente de los hebreos y de los antiguos en Mesopotamia. Instrumento para recolectar cosecha, para recoger el trigo, la cebada, el centeno. Un instrumento de corte, un instrumento de siega, de recolección, de vendimia. Y tenía en su mano una hoz aguda. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver la resurrección, el regreso del Señor, su realeza, con un instrumento de agricultura? Pudiéramos decir con un cuchillo, ¿sí? con una cuestión de cortar, de triturar, de venganza, con una espada. Pero aquí nos está hablando de un elemento específico de la recolección manual, antigua en los cultivos de granos. Una hoz aguda, un elemento para atraer y para cortar, un elemento para juntar y cortar. Una hoz, y no es cualquier tipo de hoz, hay un adjetivo calificativo para ese instrumento, para esa herramienta, es una hoz aguda, afilada, preparada, ¿sí? No pompa, no es que no tenga filo, es lista para cortar y va a cumplir el objetivo. Es decir, no se ha usado mucho, apenas se va a usar para comenzar a recoger la cosecha, ¿sí? No es que al final del día ya no tiene filo ese instrumento, apenas comienza la recolección. Y esa hoz está preparada, ese instrumento está preparado para la recolección de la cosecha. Es importante, queridos hermanos, que notemos cómo se conjugan elementos de gloria divina, de gloria celestial, con realidades terrenas.
es decir, con realidades históricas, con realidades prácticas como la cosecha o como la recolección de la misma. Y tenía en la mano una hoz aguda. Pudiéramos decir, todo está listo. Sencillamente esperamos la orden para que esto suceda. El Cordero, Hijo del Hombre, está sentado en una nube dispuesto para regresar. Tiene poder y autoridad para juzgar y para ejercer su dominio como rey soberano, pero tiene en su mano un instrumento que nosotros quisiéramos que no lo tuviera. Porque nosotros pensaríamos que Él viene como para una gran fiesta y unos juegos pirotécnicos. Pensaríamos que viene con vestidos blancos para premios y coronas, cargado de paquetes de regalos para nosotros, pero viene con un instrumento de venganza, con un instrumento de juicio, con un instrumento cortante y afilado para juzgar y vengar. Por eso se habla de la vendimia, que tiene que ver con la venganza de Dios en la recolección de la cosecha. Seguimos ante elementos jurídicos en el texto, es decir, exaltando la justicia de Dios, engrandeciendo el juicio de Dios y mostrándonos lo contundente de su regreso. ¿Para qué viene nuestro Dios? A juzgar. Cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, Maranata, lo que estamos diciendo es que la justicia y el juicio de Dios lleguen. Porque en el quinto sello hay un clamor dramático de las almas bajo el altar. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar injusticias si tú eres Dios juez, veraz y justo? ¿Hasta cuándo? El texto nos responde, ya la nube está lista, Él está sentado en la nube, tiene su corona en la cabeza y su hoz en la mano. ¿Hasta cuándo? En breve. En breve. Todo está dispuesto. No falta absolutamente nada para que se dé ese evento glorioso, jurídico de la venida del Señor. ¿Por qué es importante para nosotros que Él venga como juez? Porque Él ya vino como Redentor. Porque Él ya cumplió como Redentor. Él ya cumplió como Señor. Él ya cumplió como Hijo de Hombre entregado vicariamente en favor de su pueblo. No lo necesitamos otra vez como Redentor. Ya Él cumplió todas las promesas de la redención y exclamó en la cruz, consumado es. No lo necesitamos como Redentor. Lo esperamos como juez. Como juez soberano y majestuoso. Por eso toda la figura de 14:14 de Apocalipsis nos describe el Hijo del Hombre juez, que viene a juzgar a los hombres que han violado la ley y tiene en su mano una hoz aguda. Yo no sé si ustedes se estremecen con esa mención, pero es una mención estremecedora, terrorífica en el texto, porque no viene un hombre débil, viene el Rey de toda la tierra, y no viene con un elemento agradable para nosotros, viene con un cuchillo en la mano. Eso es como si alguien toca la puerta y uno abre la puerta y le ponen un revólver o un cuchillo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué siente? Usted no dice, bienvenido, te estaba esperando, sigue. Usted dice, qué miedo, nos paralizamos de terror. O cuando estamos en la calle, que es común en una ciudad como la nuestra, que alguien nos acecha con un revólver en la frente. Inmediatamente nos paralizamos, porque no es un buen encuentro, no auguramos algo bueno con esa mención. No obstante, la mención de la hoz aguda, lo que nos recuerda no solamente la justicia de Cristo, sino la recolección de la cosecha. Y recuerden que el Señor mismo dijo, dejen crecer juntamente con el trigo la cizaña. Por eso la cizaña que hay en esta iglesia no queremos que se vaya. La necesitamos. Jesús dijo, déjenla crecer juntamente. Y al final de la cosecha, cuando se haga la recolección,
Él mismo se encargará de separar el trigo de la cizaña. El trigo se pondrá en graneros y la cizaña será echada en el fuego. La hoz aguda, si bien es cierto, es una mención jurídica terrorífica para el impío y dramática para nosotros los creyentes, nos recuerda que es necesario que Dios recoja la cosecha. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga con su hoz aguda en la mano para recoger la cosecha. Y ya está madura la cosecha. La mención de que la hoz está aguda y está en su mano, lo que nos dice es la cosecha maduró. Y ustedes saben que especialmente este tipo de cosechas, que son cosechas de cultivos rápidos, se tiene que recoger inmediatamente. No se puede demorar. Si esperamos 1 o 2 semanas más, la cosecha se malogra, se pierde. Se tiene que comenzar a recoger ya. Ya todo está listo, los instrumentos de recolección están listos, la orden se va a dar y aquel que comenzará la siega está totalmente dispuesto para recolectar el grano. ¿No es eso maravilloso? Señor, ¿hasta cuándo? Está todo listo, la cosecha maduró. Está listo para que Él venga por su pueblo. Hermanos queridos, muchas personas le tienen miedo a la venida del Señor. Si usted es un creyente nacido de nuevo, no debe tenerle miedo. Debe decir como los creyentes del primer siglo, Maranata, ven Señor Jesús, que te estamos esperando. Te estamos esperando no porque estemos preparados, porque nunca estamos preparados. Te estamos esperando porque confiamos en tu justicia. Te estamos esperando porque necesitamos que esto se consuma. Porque esta historia es terrible. Es dramática la historia del pecado, la realidad de maldad que vivimos. Señor, por favor, ven pronto. La Biblia dice que el pueblo creyente clama al Señor que Él venga. Aunque es terrible su venida, es más terrible esta sociedad pecaminosa y perversa en la cual vivimos. Es más terrible estas realidades inhumanas y perversas que nosotros tenemos que enfrentar. Por eso los versículos anteriores dicen, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la espera y la resistencia de los santos que guardan los mandamientos de Jesús y la fe de Jesús. ¿Dónde está la paciencia de los santos? El Señor viene. Ahí está la paciencia de los santos. El Señor viene y nosotros lo esperamos. Primera de Pedro, capítulo 2, 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre venga. Y ya está listo para venir. Que el Señor nos bendiga. Amado Señor, gracias por darnos esperanza. Probablemente todos nosotros hoy en esta mañana estamos diciendo como el clamor de las almas del quinto sello, Señor, ¿hasta cuándo? No puedo más. Señor, no tengo fuerzas para seguir. Señor, ¿hasta cuándo tendré que lidiar con condiciones de pecado, con condiciones de injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor? Tendremos que lidiar con una sociedad injusta, con leyes injustas, inmorales, con jefes, con patrones, con empleados injustos, con enemigos, con gente que traiciona, que engaña, que destruye. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que lidiar con el engaño de nuestro propio corazón? Y hoy nos da respuesta, hasta que tú vengas y ya la cosecha está madura para la recolección. Gracias por darnos respuestas y respuestas esperanzadoras, respuestas celestiales, respuestas divinas, contundentes, aún con la misma naturaleza,
para decirnos, tú vienes y vienes preparado para recoger la cosecha, para recoger el trigo, para recoger el grano y separarlo de tanta maldad y tanta apariencia. Gracias porque hoy nuevamente a través de tu palabra nos recuerdas que aquel que vimos ir volverá por su iglesia. No nos ha abandonado. Como dice la palabra, no los dejaré, estaré con vosotros y volveré nuevamente y los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias porque tú vas a venir. ¡Qué esperanza gloriosa tenemos! El mismo que fue, volverá. El que venció, vendrá a recoger el botín de la cosecha, de la victoria, derrotando definitiva y plenamente todos los enemigos, todos los antagónicos del reino, todos los que se levantan contra la iglesia, y la plenitud del gozo será desbordante para los creyentes. No habrá llanto ni dolor, cesarán los quebrantos, cesarán nuestros trabajos, pero las obras continúan, esperando, aguardando ese día glorioso de tu venida. Por eso levantaré mis ojos a los montes, nuestro socorro, nuestra esperanza. El juez, el recolector de la cosecha, volverá, y esa es nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a tener confianza y esperanza. Ayúdanos, Señor, a no enredarnos en los negocios del mundo. Ayúdanos, precioso Dios, a no estar en el patio de los que oyen la verdad y la pisotean y la desprecian. Y si aquí hay cizaña en este auditorio, como seguramente la hay, te rogamos, Señor, que cuides el grano de trigo para que no sufra y no lo malogre la cizaña. Pero cuánto quisiéramos también de aquellos que todavía no han nacido de nuevo, que tú en tu infinita bondad los tengas considerados como ovejas y los traiga al redil, porque tu promesa dice, tengo aún otras ovejas que aún no han llegado, pero las traeré. Señor, cuánto quisiéramos que algunos de los que están aquí, que no han llegado, sean traídos por ti, por tu gracia, y abrazados por tu amor y tu justicia, y por el perdón de sus pecados. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.